Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 857 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, Dios de gloria y majestad, te adoramos, te alabamos y te bendecimos porque tú eres digno, Señor. Padre maravilloso, cuánto amaste al mundo, Señor, que no escatimaste a tu Hijo único, a nuestro Señor Jesucristo, a dar su vida por nosotros, Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque tú eres ese sacrificio que hizo posible el perdón de nuestros pecados y nuestra entrada al trono de Dios, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por habernos dado a tu único Hijo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos vida y por darnos vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres nuestro gran maestro y nos vas a hablar en esta mañana, Señor. Háblanos, por favor, Señor, que aquí estamos tus siervas listas para oírte, Señor. Y permite que tu santa palabra, Señor, sea el agua que riegue esta vida sedienta de ti, Señor. En tu nombre oramos, mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 2 de Samuel capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Es corto, así que hoy lo vamos a leer todo y vamos a estudiar la mayor parte, porque mañana todavía vamos a estudiar un poquito, primeramente Dios, si Dios nos presta vida, o la próxima vez que pueda yo grabar el podcast, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Abana y el del otro Recab, hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berot era también contado con Benjamín, pues los berotitas habían huido a Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón Berotita, Recab y Bana fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Bana su hermano se introdujeron en la casa. Cuando entraron en casa de Isboset, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino de Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Bana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los hombres malos que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de derramar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus seguidores, a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice: una persona puede alegrarse por conseguir la realización de sus justos deseos y, en realidad, lamentar el medio por el cual los recibe. Puede estar triste por la muerte de una persona que le permite ganar. Esos hombres derramaron sangre inocente por los motivos más bajos. David ejecutó con justicia la venganza contra ellos. No iba a tolerar que alguien le ayudara de manera ilícita. Dios le había ayudado a superar muchas dificultades y a salir de muchos peligros. Por tanto,
dependía de él para coronar y completar su obra. Él habla como de cosa hecha de su redención de toda angustia. Aunque le quedaban por delante muchos tormentos, él sabía que Dios lo libraría como lo había librado. Fin de la cita. Dice la parte C del verso 1 que fue atemorizado todo Israel, pero a lo que se refiere fue a que fue turbado, porque primero fue Abner a hablar con ellos para decirles que hicieran rey a David, pero luego escuchan que Abner fue asesinado en Hebrón, donde David vivía. Pues claro que se desconcertaron, ¿cierto? No sabían qué iba a suceder. El verso 2 dice que Isboset tenía 2 hombres que eran capitanes de bandas de merodeadores. ¿Qué hacía Isboset con bandas de merodeadores? Me pregunto yo. Ahí podemos ver que le gustaba lo fácil a Isboset, ¿verdad? Los nombres de esos 2 delincuentes, dice la palabra del Señor, que eran Bana y Recab, y dice la palabra que eran hijos de Rimón Berotita, de los hijos de Benjamín. Pero, entre paréntesis, ahí nos explica que no eran israelitas, sino que eran contados como israelitas. Y como no creo que lo recuerden, mujeres hermosas, por favor acompáñenme a leer en Josué 9. Ahí vamos a ver, ¿verdad?, de dónde vienen estos delincuentes, ¿verdad? Y vamos a leer los versos del 1 al 18. Josué 9, del 1 al 18. Dice la palabra del Señor así. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: Quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quiénes sois ustedes y de dónde venís? Y ellos respondieron: Tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: Tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: Nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes, y helo aquí ahora, ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí, ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Amén.
Aquí podemos ver, mujeres hermosas, que Gabaón era, por así decirlo, ¿verdad?, el estado, y Cafira, Berot y Kiriat Jearim eran sus ciudades. Y los de Gabaón fueron a engañar a Josué y a todo el pueblo de Israel, y es por eso que se mezclaron con los israelitas. Es por eso también que vemos acá en 2 de Samuel 4:2 que los dos capitanes de los merodeadores eran berotitas. Y en el verso 5 vemos que esos dos son los que mataron a Isboset. O sea, una vez más, si nosotros somos amigos del pecado, si empleamos al pecado, si consentimos el pecado mismo pecado nos va a destruir a nosotros. No esperemos, mujeres hermosas, jugar con fuego y salir ilesas. Eso no sucede. Estos dos delincuentes mataron a Isboset muy cobardemente, como solamente el pecado lo sabe hacer cuando está uno descuidado, ¿cierto? Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Todo esto se hubiese evitado si Josué hubiese consultado a Jehová, si no se hubiese aliado con los de Gabaón, ¿verdad? Y si Isboset hubiese obedecido a Jehová lo que Dios había dicho, ¿verdad? La clave, mujeres hermosas, siempre es obedecer al Señor y permanecer en su voluntad, consultándolo en absolutamente todo. Amén. Dice el verso 7 que los delincuentes le cortaron la cabeza a Isboset. Por favor, acompáñenme a leer Mateo 5. Vamos a leer el capítulo 5 de Mateo. Miren lo que dice el Señor aquí. Mateo 5, 27 al 30. Dice la palabra del Señor así. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo diciendo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. En la teología, mujeres hermosas, a esta porción de la palabra de Dios se le llama hipérbole, porque es una exageración, es lo que quiere decir una exageración, hipérbole, ¿verdad? Aquí no es que Dios esté promoviendo la automutilación, sino que nuestro Señor Jesucristo está promoviendo que acabemos con el pecado de tajo, que seamos radicales con el pecado para que de esa manera el pecado no nos afecte a nosotros, ¿verdad? Si nosotros no acabamos con el pecado nos va a destruir. Esos dos tipos no se tentaron el corazón con Isboset, lo mataron y le cortaron la cabeza para de esa manera asegurarse que estaba muerto, ¿verdad? Porque así es el pecado, él da a matar, mujeres hermosas. No es como nosotros que jugamos con el pecado, no, el pecado no juega, el pecado tira a matar. Entonces, ¿por qué nosotros jugamos con el pecado o lo medio eliminamos solamente? No, tenemos que ser radicales con él, como nos lo dice el Señor Jesucristo. Amén. Ser radicales con el pecado significa tomar medidas drásticas, evitar la gente que le induce a uno a pecar, evitar lugares que nos pueden hacer caer en tentación, evitar el celular si no lo sabemos controlar, ser radical completamente, ahora sí, en todo lo que nos puede hacer pecar, mujeres hermosas, porque nosotros pudiéramos jugar con el pecado, pero el pecado no va a jugar con nosotros, él siempre va a darnos a modo de eliminarnos, así que tenemos que tener sumo cuidado, mujeres hermosas. ¿Cómo será, imagínense, de importante para nosotros que erradiquemos el pecado? Que nuestro Señor Jesucristo lo menciona 2 veces en el mismo libro, aquí en Mateo. Así como nos lo dice aquí en Mateo 5, también nos lo dice en Mateo 18, en los versos del 6 al 9. Cuando Dios repite algo, mujeres hermosas, es porque es de suma importancia. Dios nos quiere proteger como el buen Padre que es. Amén. Así que escuchémoslo y obedezcámoslo. Amén. El verso 8 dice que los delincuentes esos se llevaron la cabeza de Isboset para dársela a David pensando que iban a ser recompensados. Ajá, ¿cómo no? ¿Verdad? David sí fue radical con el pecado y los mandó a eliminar a ellos. Así quiere Dios que hagamos, mujeres hermosas, que cortemos de tajo con el pecado. Que Dios nos ayude a ser como David, mujeres hermosas, en este aspecto, ¿verdad?
que eliminemos al pecado, aunque éste quiera congraciarse con nosotros trayéndonos regalos beneficiosos, ¿verdad? Ellos pensaron que eso iba a beneficiar a David y de alguna manera, claro, lo benefició, pero David no estaba esperando la muerte de Isboset. Como ya vimos, esos dos delincuentes, aunque no eran israelitas, eran contados como israelitas por el engaño que le hicieron a Josué y por Josué no haber consultado al Señor, claro, ¿verdad? Pero eran contados específicamente como benjaminitas, dado que cuando Josué en el capítulo 18 repartió la tierra de Canaán, las ciudades de Gabaón fueron asignadas a la tribu de Benjamín, tribu a la que pertenecía Saúl y obviamente pues toda su familia, en este caso Isboset, que era su hijo también, ¿verdad? Eso significa que esos delincuentes, mujeres hermosas, debían proteger a Isboset, puesto que eran de la misma tribu, pero no. Siempre como que nos preparamos para recibir traición de los de afuera, pero nunca nos preparamos para recibir traición de los nuestros, ¿cierto? De los que se supone que nos cuiden. Tristemente muchas veces son los más cercanos los que nos traicionan o los que nos instan a pecar, ¿cierto? Por eso es que el Señor dice, velen y oren, tenemos que velar y orar. Como dice el Señor en 1 de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Mujeres hermosas, mantengamos la comunión con Cristo para que de esa manera no seamos engañadas por el pecado y para que no seamos traicionadas y en caso de serlo, ¿verdad? Pues estamos en un mundo caído. Dios va a guardar nuestro corazón y nuestra mente y nos va a dar paz. Amén. Vamos a leer nuevamente los versos del 8 al 12 de aquí de 2 de Samuel 4. Dice la palabra del Señor así. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Bana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo le prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. Cuanto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues, ¿no he de derramar yo su sangre de vuestras manos? ¿No he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Por lo que David dijo aquí, podemos deducir que los delincuentes le dieron toda la explicación de cómo habían matado a Isboset mientras éste dormía. Porque así es de cínico, de descarado y de perverso el pecado. El pecado no se anda con limitaciones, mujeres hermosas, él es claro. Todo depende de nosotros si lo aceptamos o no, ¿verdad? Pero no podemos al final decir que fuimos engañadas por el pecado, porque no es así. Usualmente el pecado nos hace ver también lo malo que va a suceder por hacerlo, ¿verdad? Pero obviamente no nos lo pinta mal o nos lo pinta bonito, porque si el pecado se pintara a sí mismo como malo, nadie pecara, ¿verdad? Ahora dice el Señor en 1 Corintios 10, 11 y 12, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piensa que está firme, cuídese que no caiga. En otras palabras, aprendamos de los errores de los demás. Es mejor obtener experiencias gratis de segunda mano que pagar nuestras mismas experiencias, ¿cierto? Que luego salen demasiado caras. Y cuidémonos de pensar que estamos bien firmes y que no vamos a caer, porque será cuando más caigamos. Tengamos cuidado. Por eso, mujeres hermosas, oremos todo el tiempo, porque no estamos firmes, ni nunca lo vamos a estar de este lado de la eternidad. Hasta que estemos en la presencia del Señor, ya el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Amén. Y si no me cree, mujeres hermosas, pregúntenle al mismo David, que está oyendo aquí cómo estos delincuentes mataron a Isboset mientras dormía y mientras estaba ahí flojeando. Y él mismo, lo vamos a ver más adelante, quedarse a flojear en su casa
y pecar de tal manera que no solamente afectó a su familia, sino que vamos a ver cómo afecta a toda la nación. ¿Y todo por qué? Por no aprender de Isboset y por creerse que estaba firme en el Señor. Mujeres hermosas, aprendamos de otros, por favor. No bajemos la guardia ante el pecado y no nos creamos que estamos firmes, porque no lo estamos. David hizo un juramento de que, así como había matado, ¿verdad?, al amalecita Bobo, que vino a decirle que había matado a Saúl, ¿verdad? Que así como ellos venían alardeando, ¿verdad?, de que habían matado a Saúl, pensando que, a Isboset, aquel amalecita había venido también, ¿verdad?, pensando que iba a recibir felicitaciones por haber matado a Saúl, ¿verdad? Y resulta que así como el amalecita encontró en vez de felicitaciones la muerte, así también estos individuos vinieron a encontrar la muerte, ¿verdad? Y no solamente eso, porque David no solamente los manda a matar, sino que les manda a cortar las manos y los pies para que sirviera de escarmiento para aquellos que los vieran y pensaran 2 veces antes de hacer lo mismo, ¿verdad? Así que tengamos cuidado con las personas que vienen a nosotros queriéndose congraciar con nosotros, dañando a otros, ¿verdad? Hay gente que viene a casa a hablar solamente de otras personas, así que tengamos sumo cuidado, ¿verdad? Cortemos de tajo con esas disque amistades, ¿verdad?, que solamente vienen a hablarnos de otros porque nos podemos meter en problemas, ¿verdad? Y de esa manera también vamos a dar un mal testimonio. No prestemos oído a chismes, ¿verdad? Yo siempre digo, si alguien se quiere dar a granjear conmigo, si alguien se quiere congraciar conmigo, que lo haga haciendo cosas buenas, ¿verdad? Que sea comedido, ayudándome en algo, ¿verdad? Pero no con la boca, no con chismes, no con tentaciones, nada de eso, ¿verdad? Yo creo que por eso soy muy solitaria, mujeres hermosas, porque no tengo ni el tiempo ni el deseo de estar prestando mi oído a chismes ni nada de eso, ¿verdad? Pero como siempre digo, mujeres hermosas, pongamos nuestra atención en el Señor, ¿verdad? Mantengámonos en su voluntad y Dios nos va a mantener ocupadas, que no va a haber tiempo para que alguien quiera venir a dañarnos, ¿verdad? Ni a contarnos sus chismes ni nada de eso, mujeres hermosas. Y nosotras aprendamos también a darnos a granjear con las manos, ayudando, siendo acomedidas, haciendo cosas buenas, no con la boca, ¿verdad? Y más cuidado tengamos, mujeres hermosas, al pensar que Dios nos va a premiar por hacer cosas pecaminosas. Cuidémonos, mujeres hermosas, de lo que hacemos. No vaya a ser que a nuestros ojos esté bien, ¿verdad? Para los delincuentes esos, pues el haber matado a Isboset les parecía algo bueno, pero a los ojos de Dios era aborrecible, y lo fue también a los ojos de David, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tengamos cuidado de pensar que lo que hacemos está bien. No vaya a ser que ante los ojos de Dios salgamos pues mal paradas como esos delincuentes, ¿verdad? Ellos quisieron ayudar a David, pero David no necesitaba su ayuda. Asimismo, Dios no necesita nuestra ayuda. Esperemos hasta que Dios nos dé lo que nos va a dar sin ayuda. El tiempo de Dios es perfecto. Aprendamos, al igual que David, a confiar en el Señor para que el Señor cumpla su propósito en nosotros al tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Así que evitemos tratar de ayudarle. Esos delincuentes quisieron ayudar a Dios y salieron mal, salieron sin pies y sin manos. Así que, mujeres hermosas, si no queremos sufrir, será mejor que no tratemos de ayudar al Señor. Él no necesita nuestra ayuda. Amén. No necesitamos ayudar al Señor para que Él haga su propósito en nosotros. Confiemos en el Señor. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, que aprendamos de estas experiencias con estos delincuentes, ¿verdad? Y de esa manera, pues pensemos 2 veces antes de hacer las cosas. Amén. Así que, mujeres hermosas, les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por estos consejos que nos das, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que por favor nos hagas, Señor, mujeres sabias, juiciosas, entendidas, mi Dios amado, para que aprendamos de las experiencias de otros, Señor, para que aprendamos a no ayudarte a contestar nuestras oraciones o a cumplir nuestros deseos o tus propósitos en nosotros, Señor. Padre maravilloso, por favor, ayúdanos a no jugar con el pecado, a no coquetear con el pecado y a destruirlo por completo, Señor, como tú nos lo mandas, Padre Santo.
Ayúdanos a ser radicales con el pecado, Padre fiel. Líbranos de pensar que estamos firmes, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a orar en todo tiempo, Señor, y en todo lugar, Padre, porque no sabemos de dónde va a venir el ataque o la traición, Señor. Así que ayúdanos a velar y orar, Padre Santo. Por favor, Señor, guarda nuestro corazón y nuestra mente en paz. Y pase lo que pase, Señor, recuérdanos que en ti estamos seguras, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero en el próximo podcast. Amén.